No seguiremos recogiendo los platos rotos de la guerra contra las drogas. Y las drogas se han diversificado sin control en la clandestinidad, en especial de nuestra cocaína codiciada por los esniferos del mundo. La columna se llama Nuestra causa intergaláctica. Si hay una sola de las gestas grandilocuentes del presidente Gustavo Petro que vale la pena y podría producir consecuencias históricas y positivas para Colombia, es el llamado a repensar estructuralmente la guerra contra las drogas. El camino lo empezó a trazar el presidente Juan Manuel Santos al final de su gobierno con algunas posiciones más recatadas ante la Oficina de Drogas de las Naciones Unidas. La promoción de programas serios de restitución de cultivos y despenalización de los eslabones más débiles de la cadena fue un primer paso casi simbólico por su poca eficacia para impulsar un cambio real. Claro que la causa más justa que puede asumir un presidente colombiano en el plano internacional es el llamado a que se emprenda un nuevo camino para luchar contra el consumo de drogas, en especial de nuestra cocaína codiciada por los esniferos del mundo. No hay país más legitimado para poner el mundo a pensar sobre las consecuencias nefastas de la guerra contra las drogas de Nixon. El resultado fallido de ese ensayo de laboratorio que creyó que la persecución penal de los traficantes sería el camino para erradicar el consumo. Al contrario, la economía ilegal despertó una cantidad de dinámicas cancerígenas que enfermaron la cultura y la política criolla. Ahora hay más consumidores que cuando inició la fallida campaña en 1971 y las drogas se han diversificado sin control en la clandestinidad. La guerra contra ellas ya es una industria independiente cuyo derribamiento implica dejar a mucha gente sin trabajo. Ningún país ha sufrido peores consecuencias derivadas de esa miope estrategia que Colombia. Claro que a Petro le asiste la razón al decirle al planeta entero, cada vez que puede, que esta guerra insensata debe detenerse. Se le va un poco la mano al declarar, si mañana la Comisión sobre Drogas de la ONU dijera que la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia. Así de simple. No es así de simple porque las economías ilegales con las que se financia el conflicto superan el tráfico de drogas. Pero sí es cierto que el narcotráfico es el principal motor de la violencia en Colombia. Fue un acierto histórico del gobierno la coordinación de la embajadora en Austria, Laura Gil, para implosionar el cómodo y soporífero consenso de Viena con el cual la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas había asegurado décadas de pronunciamientos y acuerdos intrascendentes. La movida de Gil dejó ver que Colombia debe y puede ser la voz que lidere el cambio del paradigma. Es hora de que este mandatario y sus embajadores y funcionarios y quienes les sigan se empeñen de manera seria y coordinada en difundir este mensaje a nivel global. No seguiremos recogiendo los platos rotos de la guerra contra las drogas. El esfuerzo de estructurar tal mensaje y vendérselo a las potencias deberá convertirse en política de Estado y requerirá la concentración y compromiso de los futuros mandatarios sin distingo de su ideología. Por eso, por ahora, parece un imposible. Pronto volverán los de la mano dura, los que creen que acá falta el enfoque bukeliano, los que quieren persistir en el camino por el que nos arrastramos desde hace 50 años sin éxito. Los vientos de mano dura del manido ley y orden que soplan fuerte en tantas democracias latinoamericanas y mundiales podrán borrar la evidencia ya acumulada por décadas de que el prohibicionismo de las drogas solo ha traído más consumo clandestino y peligroso, más cooptación de las instituciones, más guerra y violencia. Como todo señor patriarcal, el presidente busca proyectos que le permitan trascender, pasar a la historia. Prender la chispa de una revolución en el enfoque sobre las drogas sería, sin duda, reescribir los libros de la historia global. Pero esa es una empresa casi utópica, requiere persistencia y arrojo. Demanda además la concentración de esfuerzos, cosa que para Petro resulta difícil porque aparte de esta causa quijotesca, administra otras 10 al día, que parecieran surgir del sombrero, de la emoción del momento, del ímpetu del aplauso. Entre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, las reformas de todos los regímenes sociales trascendentales y la salvación de la madre tierra, le sobra muy poco tiempo o energía al presidente de las causas intergalácticas. Lo bueno es que esta sí es una causa intergaláctica, una que además es justa, necesaria y nuestra. Esa es la columna sobre el tema de Petro en la ONU. Y Catalina, qué bueno tenerte aquí con nosotros en Los Danieles. Quería yo empezar, ya que tengo la palabra, preguntándote cómo fue que tomaste la decisión de escribir este libro, además de uno de mis escritores favoritos, si se le puede llamar así al periodista Germán Castro Caicedo,
Qué responsabilidad enorme tienes tú al publicar el libro que se estrena mañana. Cuéntanos cómo fue eso. Gracias, Ana. Bueno, pues fue un proceso de muchísimos años. Este es un proyecto, digamos, de largo aliento que nació de una idea de mi esposo. Mi esposo es francés y cuando venía a Colombia, pues aprendió a amar este país a través de las historias de mi papá y realmente pues sentarse a hablar con mi papá. Em, los Danieles que lo conocieron en la intimidad saben que era pues una experiencia casi hipnótica y empezamos a insistirle en que escribiera algo así como sus memorias, pero pues pienso que, no sé, por pudor y porque pues un periodista no escribe en primera persona, decía, pues se negaba un poco, pero nosotros seguimos insistiendo. Y al ver que el trabajo se dilataba, yo en el 2019 decidí tomar las riendas del proyecto y proponerle a mi papá que escribiéramos un libro a 4 manos. Durante 2 años hice la investigación de su mano, alcanzamos a hacer muchas entrevistas, pues lo entrevisté muchas veces, lo grabé y alcanzamos a hacer juntos algunas entrevistas, sobre todo con su equipo de enviado especial. Y bueno, pero pues no habíamos comenzado a trabajar y cuando ya, eh, digamos que el proceso de escritura estaba casi listo a entrar al horno, pues mi papá se me fue y yo le hice esta promesa de que sacaría este proyecto adelante. Así que me lancé sola ya en el proyecto de escribir. Oye, Catalina, tú eres arquitecta de profesión, ¿no? Y Sí, restauradora también. sí. Em, bueno, me llama la atención que una persona que estudió arquitectura o que es arquitecta debute prácticamente con este libro y además que sea un libro también escrito. Me llama la atención, digo, pero al mismo tiempo no me sorprende porque me acuerdo de alguna charla que tuve con tu papá precisamente en la que él explicaba que él construía sus crónicas de largo aliento con arquitectura, es decir, él tenía muy claro dónde debía poner las columnas que sostenían una historia, por dónde debía mandar las tramas paralelas. Digamos que él entendía que había una relación muy directa, o él entendía que ser narrador, ser cronista también era una forma de ser arquitecto. ¿Cómo te fue en esta aventura de escribir tu primer libro? ¿Cómo te sentiste escribiéndolo? Si en teoría pues has estado empapada del mundo periodístico a través de tus papás, no solamente de tu papá, sino de Gloria, tu mamá, pero de alguna manera pues no te habías metido en la piscina de escribir. Sí, de acuerdo. Pues yo creo que una gran similitud que tengo con mi padre es que yo encontré mi vocación muy joven. Siempre quise ser arquitecta y no sé si un momento, pues no lo hice por rebeldía, realmente es porque es una pasión. Y quizás pensé con una profesión tan diferente, alejarme y en realidad escribiendo este libro me di cuenta que al oficio de mis padres. Es cierto que la construcción de este libro tiene mucho de arquitectura, porque fue una estructura que me costó muchísimo trabajo encontrar por muchos motivos. Primero, pues ponerme frente a mis limitaciones de no escritora, pero al mismo tiempo tomar el arma de mi padre, que es la pluma, siempre pues me atemorizó mucho y por eso el poema que sale en la primera página del libro es el poema de Liceo Diego, es ese temor a la página en blanco. Fuera de eso, me confrontaba un volumen de trabajo impresionante porque la investigación fue pues apoteósica, porque la producción de mi papá pues fue gigante. Y también porque pues al mismo tiempo que avanzaba la escritura, pues yo me enfrentaba a este duelo, al duelo de un padre con el que tuve una relación muy, muy cercana. Pero la estructura que encontré, que es una secuencia rota, es la semana una semana antes de la muerte de mi papá, desde que nos anuncian que tiene un cáncer terminal hasta que pues muere. Esto es una semana y esa estructura, digamos, literaria me permitió legitimar mi voz,
y también ordenar todo este compendio de información un poco cronológicamente y también por temas. En ese proceso de escritura, y aquí quisiera hacer mención, estuve muy acompañada por mis editores, mi editora Viviana Castiblanco y Andrés Grillo, que fueron claves en el proceso de escritura, no tanto en lo, o sea, no solo en lo factual y literario, sino muchísimo en lo emocional también, porque hubo muchos momentos en que dije, yo no voy a poder con esto, me va a quedar grande, pero pues hice una promesa y ellos siempre estuvieron ahí, creyeron en mí y me apoyaron a cada caída y a cada subida.